Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, todos los padres de las hermanas del Instituto de Alternado. El tema de hoy es un tema de mucha actualidad y que tiene, por supuesto, una gran importancia en la cultura actual. Y que tiene también sus raíces filosóficas. Vamos a tratar un poco de desentrañar en estos minutos que tenemos. Yo distinguí hice una división de la exposición, tratando de primero entrar en tema. Vamos a ver qué es esto del relativismo y cómo en la cultura actual este relativismo se ve en las diferentes actitudes de las personas, etc. Luego vamos a ver qué forma reviste el relativismo, porque si bien es una doctrina, vamos a ver después que no es propiamente una doctrina, pero si bien es una doctrina que recibe este nombre, tiene muchas diferencias según cómo se la toma. Luego vamos a hacer un acercamiento a esta nueva pseudo-religión que es la New Age, qué relación tiene el pensamiento con el relativismo, y luego vamos a ver qué respuesta damos a esta cuestión. Entonces, en primer lugar, el relativismo, definición y panorama actual. Una de las manifestaciones más notorias de la cultura postmoderna es el relativismo, tendencia que tiene como característica principal una muy peculiar interpretación del concepto de verdad. Se trata de una actitud que puede hallarse en distintos autores de todas las épocas, desde la sofística griega, pasando por el escepticismo de Montaigne, por ejemplo, autor moderno, hasta el llamado libertinismo erudito, que es inmediatamente anterior a la Ilustración. Sin embargo, lo propio de la actitud relativista en nuestros días es, por un lado, la formidable expansión que tiene en todas las manifestaciones de la cultura, y por otro, su vinculación a una especie de nueva conciencia gnóstica, más o menos difusa, que pretende una igualación sincrética de doctrinas contradictorias. Filosóficamente, el relativismo es la doctrina, entre comillas, doctrina, pues no afirmar ninguna verdad como universal, no se trata propiamente de una doctrina, para que la doctrina hay que afirmar algo, el relativismo no afirma propiamente nada. Es una doctrina, llamémosla así, que pretende reducir toda verdad a la instancia subjetiva. En rigor, la verdad es relativa, en el sentido de que se trata de una relación entre una inteligencia que conoce y una cosa que es conocida. O dicho de otra manera, en términos más modernos, la verdad es una relación entre un sujeto y un objeto. Eso es verdad. El hombre está en posesión de la verdad formal cuando su inteligencia se relaciona adecuadamente con la realidad, pensándola tal como ella es. Por ello, la verdad no es una cosa, sino propiamente es una relación. Sin embargo, el relativismo elimina uno de los dos términos de la relación, elimina a la cosa, precisamente, poniendo todo el peso en el sujeto, el cual es la medida de toda verdad, o pasa a ser la medida de toda verdad. De esta manera, para el relativismo, el objeto deja de ser la norma según la cual se puede decir que el hombre posee la verdad. Para el relativismo ya no es necesario que el juicio del hombre se acomode a lo que las cosas son. La norma de la verdad pasa a ser la psicología del sujeto, sus circunstancias culturales, la educación recibida, etc. Dicho en otros términos, para esta posición, toda verdad depende del sujeto que piensa. Como consecuencia de ello, la religión, los valores, el bien, etc., solo son válidos para un sujeto determinado o para un grupo de sujetos y no pueden tomarse como algo necesario y universal. Para la filosofía clásica, por el contrario, la filosofía clásica, la filosofía cristiana principalmente, de todo ese gran periodo que fue la Edad Media, también el periodo de los padres de la Iglesia, y también la filosofía clásica es la filosofía de Aristóteles, de Sócrates, de
Platón, es decir, los filósofos griegos anteriores al cristianismo, pero que poseían una posición que es totalmente complementaria, o mejor dicho, se condice totalmente con los principios cristianos. Entonces, para la filosofía clásica, por el contrario, el objeto es una cosa, ¿sí? No es un objeto meramente pensado, sino la cosa real, es norma y medida de la verdad independientemente de las condiciones del sujeto, las cuales pueden hacer variar la percepción subjetiva de dicha verdad, claro que sí, pero nunca pueden modificar la verdad en sí misma. De esta manera, en nuestros días, asistimos al penoso espectáculo de una cultura que pretende una verdad a la medida de cada sujeto, pues la realidad creada cede su puesto central, que en otras épocas permanecía inamovible, a la conciencia o pensamiento humano, el cual se convierte en constructor de toda verdad. Al respecto hay que notar que verdad y realidad poseen una mutua correspondencia. Para la metafísica clásica, para la filosofía clásica, el verum, es decir, la verdad, es uno de los trascendentales del ser. Es decir, todo lo que es, en la medida en que es verdadero. La razón profunda de esto es que todas las cosas provienen como de su causa, de la fuente del ser, que a su vez es la verdad y el bien, con mayúsculas. La verdad y el bien absolutos, o sea, Dios. Por tanto, para los clásicos, conocer el ser, conocer la realidad, es conocer la verdad, para la cual la inteligencia humana tiene una natural apertura. La inteligencia o razón, que es la potencia superior del hombre, la cual le confiere la especie, o sea, que hace ser hombre, la inteligencia o razón, que es la potencia superior en el hombre, le está dada para que éste alcance la verdad de los entes particulares y a través de esta contemplación de los entes se eleve a la verdad suprema que es Dios. Resulta obvio, entonces, que si se afirma que el hombre no puede conocer la realidad, entonces tampoco podrá conocer la verdad. Esta es precisamente la tesis del escepticismo moderno. Para los grandes autores de la filosofía moderna, por ejemplo, algunos de los que están mencionados ahí, Descartes, Leibniz, Kant, entre otros, para estos autores, la única certeza posible es la existencia del propio yo, que solo se conoce a sí mismo y que es capaz de proyectar toda la realidad. Esto en filosofía se conoce como principio de inmanencia. Es decir, la inteligencia del hombre es totalmente inmanente a sí misma. Significa, permanece dentro de sí misma y no puede salir al encuentro de las cosas, no puede conocer la realidad. Lo que llama Kant la cosa en sí, para él es un supuesto, o sea, la realidad, la cosa en sí misma, es incognoscible para estos autores. Solo somos capaces de conocer nuestras propias representaciones, nuestros propios conceptos. Resulta, por tanto, que el escepticismo acerca de la capacidad del hombre de conocer alguna verdad está íntimamente vinculado a la negación de la realidad. El relativismo es solo una variante de esta actitud escéptica, un paso posterior en el cual el hombre no solo ya no puede conocer la realidad, sino que incluso es capaz de crearla o modelarla a su antojo. O sea, pasamos a una visión en la cual, para los modernos, no se puede conocer la realidad, puede ser que exista o no, dice Kant, cosas así, pero ya en la actualidad pasamos a afirmar que el hombre proyecta o crea la construye. Eso es propiamente el relativismo. Este relativismo gnoseológico lleva a un relativismo ético. En efecto, si el hombre no puede conocer ninguna verdad, tampoco es capaz de conocer la verdad acerca de su obra. Los valores morales, así, adquieren la fugacidad propia de los variables estados de ánimo y sentimientos subjetivos. Lo que es bueno para mí, quizás no lo sea para ti. De modo que nadie tiene derecho a imponerle a los demás una regla de vida o un código ético determinado. Más aún, en nuestros días, la afirmación de normas morales definitivas es tildada de intolerante y antidemocrática por quienes pretenden instalar la ideología relativista
desde los medios de comunicación y las instituciones políticas. Los valores dependen, para todos, el relativismo, dependen únicamente del estado emocional del individuo, que puede verse alterado con el paso del tiempo, de modo que lo que hasta ayer asumía como bueno, mañana puede desecharlo en aras de otros bienes, entre comillas. Esta inestabilidad del hombre actual es tal vez el rasgo más característico de la postmoderna cultura light, en la cual nada merece ser defendido. ¿Sí? La verdad pasa a ser como un artículo de uso. Hoy lo tomo, lo dejo y mañana elijo otro. Como cuando uno va al supermercado. La doctrina de los valores fundados únicamente en los sentimientos subjetivos tiene un origen histórico, pertenece a David Hume, está ahí mencionado. Empirista inglés, que puede considerarse como el padre del subjetivismo moral. Para este autor del siglo XVIII, 1700, solo es bueno aquello que es útil o agradable para el sujeto o para la comunidad. La norma de la moralidad es la utilidad y el placer. Esta postura, como es evidente, da lugar a dos posiciones. Por un lado, dos posiciones que son profundamente relativistas y que están hoy en día. Por un lado, el utilitarismo, que considera que el hombre debe regirse solo por aquello que le proporciona utilidad práctica. Esta es una de las mayores perversiones del pensamiento, ¿sí? Porque si uno solo se rige por lo práctico, imagínense que Jesucristo no le hubiese convenido morirse, ¿sí? Porque no era algo útil o práctico, ¿sí? Tampoco a otros grandes hombres, pero bueno, principalmente a nuestro Señor, ¿sí? Entonces, esta es una de las mayores perversiones, hacer solo las cosas porque tienen utilidad, ¿no? Por otro lado, da lugar también al hedonismo, esta posición, ¿sí? El hedonismo es aquella posición que juzga que el hombre debe guiarse únicamente por lo placentero, sobre todo a nivel sensible, rebajando de este modo el hombre a su animalidad. Otro hito fundamental para entender el actual estado de situación es otro autor que estaba mencionado ahí en la diapositiva, Friedrich Nietzsche, pensador alemán de fines del siglo XIX, que tiene muchísima importancia en la cultura, que tiene muchísima influencia, en el psicoanálisis también, etc. Para Nietzsche, los valores son determinados en cada época por aquellos que detentan el poder. Repito, son determinados en cada época por aquellos que detentan el poder, siendo los hombres comunes responsables de acatar estos códigos redactados por los superhombres, como él los llama. Hay los superhombres que rigen el mundo, ¿sí? Que son estos que redactan los códigos morales que nosotros aceptamos, ¿sí? Y eso es lo que es correcto para Nietzsche. La moral, así, es fruto de la pura voluntad humana de algunos, ¿sí? Esto se llama voluntarismo moral, tiene un nombre, voluntarismo moral. Y no ya de una contemplación de una realidad que posee sus propias exigencias. Lewis, que es un autor que tal vez ustedes conozcan, se refiere a esto cuando advierte acerca de una fatal superstición, es cita de Lewis, fatal superstición de que los hombres puedan crear valores, que una comunidad pueda elegir su ideología como los hombres eligen su ropa. Esto es superstición para Lewis. Bueno, esto es lo que decía Nietzsche y lo que está hoy en día en boga. El relativismo moral no enseña simplemente que hay valores que cada cultura o época histórica puede atesorar como propios, sino que toda exigencia ética es en definitiva mudable y no pertenece a la estructura ontológica del hombre. Bueno, vamos entonces ahora sí a las formas del relativismo. ¿Sí? El relativismo reviste se presenta de diversas maneras. A pesar de manifestarse como la ideología dominante en nuestros días, el relativismo no es una invención moderna. Ya en la antigua Grecia, los grandes autores tuvieron que arreglárselas con un tipo de relativismo, sobre todo moral, que se conoce con el nombre de sofística. Los grandes autores, me refiero a Aristóteles, Platón, Sócrates, ¿sí? Tuvieron que enfrentar a estos relativistas que eran los sofistas. La característica principal de los sofistas fue su radical negación de toda instancia moral transsubjetiva, al punto de afirmar la completa provisionalidad de toda norma moral
y su absoluta relatividad del sujeto. Esta forma de relativismo, que permanece hasta nuestros días, fue sostenida principalmente por el sofista Protágoras, quien afirmaba, como dice ahí, que el hombre es la medida de todas las cosas. La moderna afirmación de que cada uno posee su verdad, ¿sí?, las cosas que escuchamos hoy día, y la consiguiente que enuncia que nadie puede decir a los demás qué es lo bueno y lo malo, son en realidad otras formas de expresar la doctrina de este pensador adaptadas a las circunstancias culturales actuales. Contra esta forma de concebir la moral se levantó Sócrates, quien fue el primero entre los filósofos en descubrir que el hombre posee una naturaleza o estructura estable, que él mismo no debe violentar con acciones contrarias. La virtud es, para Sócrates, la norma objetiva del buen vivir. Y la vida, según la virtud, es la realización plena del hombre que vive en la polis, es decir, que vive entre los demás hombres. De esto se dio cuenta Sócrates, a pesar de que no era cristiano, pero veía la perversión del pensamiento que significaba adoptar estas posiciones sofistas y relativistas. Esta forma de relativismo, ante el cual reaccionaron Sócrates y los pensadores realistas y cristianos de todas las épocas, forma que tiene su origen histórico en la sofística griega, como acabamos de ver, se la puede denominar relativismo subjetivista o, mejor, subjetivismo. Este tipo de pensamiento se da tanto en el campo del conocimiento como en el de la moral. Para él, el hombre mide la realidad, que es lo que decía Protágoras, mide la realidad en el sentido de que existen tantas verdades como hombres. Cada persona posee su verdad, pues tiene la libertad de transformar su propio punto de vista o opinión personal en norma de su propia conducta. O sea, sus propias opiniones las pone como normas de su conducta. Resulta claro que dicha posición proviene de una concepción errónea de la libertad humana, que es ajena al pensamiento clásico y que considera que ésta consiste principalmente en la elección del fin último del hombre y no de aquello que conduce a ese fin. En el moderno existencialismo, por ejemplo, esto se ilustra muchas veces con la imagen del salto al vacío o de las situaciones límite, una especie de abismo ante el cual el hombre tiene en sus manos su destino definitivo. El supremo acto de libertad consistiría, para este tipo de relativismo, consistiría en abrazar una especie de opción fundamental que liberaría al hombre de su finitud. Santo Tomás de Aquino, en cambio, enseña que la libertad del hombre no versa sobre su fin último, que es Dios, que no es materia de elección, ¿sí? El fin no se puede elegir para Santo Tomás. El aquinata entiende que la persona, por el contrario, se hace más libre en la medida en que abraza el fin que está inscrito en su propia naturaleza y para el cual no se encuentra predeterminado. El fin del hombre es Dios, ¿sí? Eso no es materia de elección, eso para todos igual. Y cuanto más uno abraza ese fin, más libre es. La libertad consiste para Santo Tomás principalmente en la elección de aquello que lleva al fin, o de los medios, que es un término moderno, ¿sí? Santo Tomás dice de aquello que lleva al fin. Otra forma muy extendida de relativismo es el llamado relativismo cultural, el cual hace depender la verdad de las circunstancias culturales en las cuales el hombre se encuentra inserto. En nuestros días ha cobrado suma importancia la ideología del multiculturalismo, que considera que ninguna cultura puede aspirar a enunciar una verdad definitiva. La verdad, de esta manera, queda encerrada entre los límites del sujeto, o más bien del conjunto de individuos que constituyen la cultura. Como una cultura es creación del hombre, en realidad, los valores son inherentes únicamente a esa cultura determinada, surge como consecuencia lógica que los valores son una pura creación humana, sin referencia a una naturaleza dada. En este sentido, el relativismo cultural es otra especie de subjetivismo, aunque más sofisticada. O sea, en lugar de decir que cada persona tiene su verdad, cada cultura tiene su verdad, pero la cultura la hacen las personas. Entonces tenemos que decir que las personas, cada una en grupo, construyen la verdad. Es otra forma del subjetivismo. Muy cercana también a esta posición se encuentra el relativismo sociológico, por ejemplo, de Émile Durkheim, que es un pensador del siglo XIX, francés, que defiende que todo juicio humano está condicionado por el grupo social al cual el individuo pertenece.
Esto está expresado en la tesis de que la moral es una rama de la sociología. Esta es una de las enseñanzas de Durkheim, ¿sí? La moral es una rama de la sociología. Y la sociología debe dedicarse a describir los hechos sociales haciendo abstracción de toda noción previa con respecto al hombre. Entonces se estudia al hombre como si fuera un objeto, como si fuera esto, un objeto de la naturaleza, y abstrayéndose de toda concepción previa. Como si se pudiera estudiar al hombre sin saber, por ejemplo, que el hombre es cuerpo y alma. Esa es la pretensión de Durkheim. Tomar al hombre como un objeto más. Para Durkheim, la vida moral nace de la sociedad, sin la cual no puede entenderse el individuo. El individuo lo recibe todo de la colectividad, incluso las normas morales. Y sin la colectividad, el hombre queda reducido a un individuo que no se distingue del animal, un ser que podríamos llamar amoral. Dice este autor, y ahí tenemos algunas de las frases que he extractado, algunas de sus obras, por ejemplo, el gran moralista Durkheim tiene una obra llamada Determinación del Derecho Moral, donde expresa que no he encontrado una sola regla que no sea el producto de factores sociales determinados, una sola regla moral, ¿se entiende, no? Todas las reglas morales provienen de factores sociales. Y de esta manera, a esta conclusión llega con coherencia lógica al negar la existencia de un fundamento moral trascendente en la sociedad. Dice, yo no veo la divinidad, sino la sociedad transfigurada y pensada simbólicamente. O sea, como Dios es una dimensión de la cultura, entonces tampoco hay valores, ¿sí? Porque no hay nada que fundamente esos valores. Eso está en la misma obra. De esta manera, la sociedad es, como dice ahí, creadora y depositaria de todos los bienes que podemos poseer. O sea, no hay valores que salgan de esa sociedad, que sean fuera de esa sociedad. Donde es preciso remarcar la palabra creadora, que permite a Durkheim considerar un heredero de la tradición idealista, ¿sí? O sea, él dice que la cultura crea los valores. Esto ya es idealismo filosófico, que la persona puede crear la realidad, puede crear los valores. El relativismo cultural y el sociológico se traducen en un relativismo político, ¿sí? Punto de relativismo político, cuando esta concepción pasa de los ámbitos intelectuales a la práctica política de las naciones. En efecto, si por un lado la verdad no es más que una manifestación de la subjetividad colectiva de una cultura o sociedad, y por otro, si el bien no se descubre en la realidad de las cosas, sino que es impuesto por la voluntad humana, por lo tanto, lo verdadero para una determinada sociedad surge del consenso entre los actores políticos. Este consensualismo de la verdad llega en las modernas democracias liberales incluso a decidir en materias que tocan a las normas morales básicas escritas en la ley natural. Es por ello que no resulta extraño en los países occidentales que la punibilidad o no del aborto, la eutanasia, etc., está supeditada a la decisión de las mayorías. Al respecto, Juan Pablo II, Santo Juan Pablo II, decía en Fides et Ratio, que es una encíclica de 1998 y que habla mucho sobre el relativismo moderno. Él decía que se ha ido afirmando un concepto de democracia que no contempla la referencia a fundamentos de orden axiológico y por tanto inmutables. La admisibilidad o no de un determinado comportamiento se decide con el voto de la mayoría. Axiológico significa de los valores. Entonces, en estas modernas democracias asistimos a este fenómeno de que todo se puede decidir por el voto de la mayoría. A este relativismo político, ya de por sí contrario a la naturaleza de las cosas, hay que añadir el hecho de que los actores que deciden con su voto sobre cuestiones de orden natural son en general elegidos, entre comillas, por los votantes mediante la manipulación de las conciencias, haciendo uso de la publicidad, del clientelismo político, cuando no del fraude y del soborno, y su llano. Esta es la paradoja principal del moderno sistema representativo, que por un lado pretende promover una participación más amplia de la población en los asuntos de interés nacional, pero por otro, concentra cada vez más el poder en un pequeño grupo de personas poseedoras, a su vez, de la mayoría de los recursos económicos del Estado. ¿Sí? Los que detentan el poder político son los que tienen dinero. La conservación de estos recursos y el poder político se pone así como el objetivo principal ante el cual la verdad queda inerme.
no se la puede defender. ¿Sí? Es más bien la verdad, para ellos, la que tiene que adaptarse a la conveniencia de estos actores políticos. Se trata de un fenómeno de todas las épocas, obviamente, pero que ha recibido, sin embargo, un impulso formidable con el advenimiento de los gobiernos de inspiración calvinista en el norte de Europa. En efecto, la reforma protestante fue en todos los países donde ella se desarrolló la excusa para que los hacendados se robaran las propiedades que administraba la Iglesia Católica, acrecentando estos terratenientes aún más sus riquezas. La instalación de las monarquías calvinistas en el poder no fue más que el instrumento por el cual estos personajes aseguraron sus posiciones, de modo tal que el poder político y económico se concentró en pocas manos, haciendo imposible el retorno a la situación anterior. A estas circunstancias de orden político hay que añadir la enseñanza de Calvino acerca de la necesidad de hacerse rico en esta tierra, hecho que, por supuesto, para él no modifica la predestinación que Dios tiene de sus elegidos. El hombre está predestinado por Dios y haga lo que haga, eso no se puede cambiar. Todo esto puede ser, por ejemplo, en un libro de un excelente historiador que es Hilaire Belloc, porque algunos conozcan, se llama Así ocurrió la Reforma, que ahí él escribe precisamente cuál es la causa de la Reforma protestante y la instalación del calvinismo. ¿Sí? Es en gran medida un robo a los bienes de la Iglesia. Y luego el relativismo sirve para justificar la permanencia de esas personas en poder. Por otro lado, por último, otra manifestación típica de nuestra época es el relativismo histórico, o también llamado historicismo, según el cual las verdades que son mantenidas en determinadas etapas de la historia de la humanidad no son válidas para otras épocas, reduciendo así la verdad al devenir histórico, es decir, al flujo de los acontecimientos. Ya en la filosofía presocrática es posible encontrar a Heráclito, por ejemplo, como representante del devenir absoluto, que hace inestable toda verdad sobre el ser, el cual continuamente se destruye y da lugar a nuevos nacimientos. Y todo está sujeto al cambio absoluto de la historia y nada permanece. Esto sobre todo es más notorio en la filosofía moderna, esta filosofía del cambio absoluto. ¿Sí? Este historicismo se hace radical, este relativismo histórico, y se instala en la cultura occidental. Por ejemplo, para Hegel, que es un autor, es un discípulo de Kant, ¿sí? Lo que se llama el espíritu, que es el mundo y Dios al mismo tiempo, es un autor ateísta que identifica el Dios con el mundo. El espíritu evoluciona por la negación de las instancias anteriores, de modo que todo lo que está llamado, todo está llamado a destruirse, todo lo que está llamado a destruirse en esa especie de aspiradora universal, que es el absoluto, que es en el fondo la nada misma. Todo debe regresar a la nada, de la cual parte, y el fondo mismo de la realidad es la nada, para Hegel. En el espacio intermedio que hay entre la salida de la nada y el retorno a ella, las cosas, lo que se llaman las cosas, gozan de una permanencia fugaz que no tiene un sentido en sí misma. Las cosas no tienen las cosas del mundo que vemos no tienen ninguna importancia para Hegel. Son momentos de esta evolución del espíritu. Las cosas salen del espíritu y vuelven a él. ¿Sí? Las cosas no tienen una permanencia. No hay ninguna verdad permanente para Hegel o válida en sí misma, porque precisamente no existen las cosas en sí mismas, las cosas válidas en sí mismas. El idealismo absoluto de Hegel pasa a Karl Marx, autor que seguramente conocerán de nombre al menos, ¿sí? Quien debe ser considerado más que nada un idealista antes que un materialista, como hacen notar los mismos autores marxistas, ¿sí? Más importante. Ya Engels, que es el compañero de Marx, entiende que el marxismo es principalmente un tipo de idealismo, al explicar que Marx reduce la esencia de la economía al trabajo del individuo, es decir, a la instancia subjetiva, subjetiviza la economía. Un idealista del siglo XX, asimismo Giovanni Gentile, que no es marxista, pero sí es idealista, explica la conexión entre marxismo e idealismo. ¿Sí? Y ahí está la frase, dice: Marx no pudo olvidar que no hay objeto sin sujeto, así como no perdió de vista que todo está en permanente devenir, que todo es historia. Esta doctrina, conocida como materialismo histórico, implica, por tanto, un radical relativismo. En efecto, si no hay objeto sin sujeto, que es algo que ya había dicho Hegel en realidad, entonces no hay una realidad en sí misma, sino solo la proyectada por el individuo. El sujeto proyecta al objeto. Y no hay cosas si no está el sujeto que conoce. Y por eso dice, no hay sujeto sin objeto. En segundo lugar, todo es historia.
y por tanto las mismas verdades dejan de ser absolutas para pasar a formar parte del ciclo de génesis y destrucciones de la cual está hecho el devenir histórico. Consideremos todavía una cita del neomarxista Antonio Gramsci, en quien la negación de la objetividad de la verdad a partir de los presupuestos idealistas del marxismo es más clara. Gramsci toma explícitamente el camino de la negación de la realidad para fundar su radical relativismo nociológico y moral. En todo relativismo, como vimos, hay una negación de la realidad. Pero este autor manifiesta esta conexión de una manera muy lúcida, se da cuenta perfectamente de lo que está diciendo. Fíjense lo que dice. El público popular está muy lejos de plantearse el problema de si el mundo externo existe objetivamente o si es una construcción del espíritu. El público popular cree que el mundo externo es objetivo y es esta carencia la que conviene analizar, criticar y superar científicamente. Esta creencia es de origen religioso, aun cuando quien cree sea religiosamente indiferente, porque durante siglos se ha creído que el mundo ha sido creado por Dios antes que el hombre y que el hombre lo ha encontrado ya creado, catalogado y definido de una vez para siempre. Esta creencia se hace parte del sentido común también aún en el sentimiento religioso que se haya apagado o adormecido. Y ahora, fundándose sobre esta experiencia de sentido común para destruir con la ridicularización las teorías del idealismo, tiene un significado más bien reaccionario, el retornar implícitamente al sentimiento religioso. Buscar, investigar, por qué han surgido las teorías que no reconocen la realidad objetiva del mundo. ¿Han sido manifestaciones de locura y de delirio? Es demasiado simplista. El materialismo histórico no solo explica y se justifica a sí mismo, sino que explica y justifica todas las teorías precedentes y en esto está su fuerza. Ahora bien, las teorías idealistas son el más grande intento de reforma moral e intelectual que se haya verificado en la historia para eliminar la religión del campo de la civilización. Gramsci es un marxista y dice el marxismo viene del idealismo que niega la realidad. Y este es el mayor esfuerzo que se ha hecho para sacar la religión del mundo, que es lo que hay que hacer. ¿Sí? O sea, superar esto de que existe una realidad. Hay que tomar conciencia de que la realidad es proyección del hombre, ¿sí? Y todos los valores son proyección del hombre. ¿Sí? Gramsci, por lo tanto, extrae las últimas consecuencias del idealismo marxista. Toda la historia es un devenir constante del espíritu o de la materia para el marxismo que se proyecta a sí mismo. La afirmación de una realidad exterior al sujeto es una hipótesis que está lejos de ser comprobada. Afirmar que existe una realidad es una afirmación gratuita, o sea, religiosa para él. La religión admite la existencia de verdades inmutables precisamente porque cree que hay una realidad creada. Pero como para Gramsci no existe una realidad en sí, tampoco hay verdades inmutables. El principal obstáculo para que el hombre tome conciencia de esto es la religión, la cual tiene que ser eliminada de la cultura. Es notable la lucidez de Gramsci en este punto fundamental. La afirmación de la existencia de verdades absolutas, o sea, él hace esta conexión, la afirmación de la existencia de verdades absolutas está implicada en la afirmación de una realidad exterior del hombre y lleva a postular la existencia de un fundamento último de esta realidad, Dios. O sea, decir que existen verdades es decir que existe la realidad y por tanto un fundamento que es Dios. Pero si no se admite que existan verdades inmutables, el hombre pasa a construir esas verdades y ya no es necesaria la afirmación de la existencia del mundo y de un Dios que la haya creado. Y esas tres tesis están conectadas. Y él se da cuenta de eso. Vamos a pasar al tercer punto, entonces. El relativismo y el sincretismo religioso de la New Age. Como se ve, el relativismo es intrínsecamente contrario a la aceptación de un Dios trascendente al mundo. Lo más coherente con el idealismo relativista es el ateísmo. Es el ateo. Si uno es relativista, lo más coherente es el ateo. Pero, como el hombre no puede dejar de ser hombre, pues la dimensión religiosa es inherente a su naturaleza, entonces el relativista debe encontrar otras formas degradadas de religión que sean compatibles con su ideología negadora de la realidad. El relativismo pretende la coexistencia de verdades opuestas en los distintos sujetos o grupos humanos y por tanto admite la contradicción como constitutiva de la realidad. O sea, yo digo una cosa, tú dices la otra, los dos tenemos la razón, ¿sí? Admite la contradicción mutua. Para esta ideología de la contradicción, no hay nada mejor que una religión contradictoria en sí misma. ¿Sí? Y esto es la New Age. Surge así en nuestros días una nueva religión de pretensión universalizante, una nueva ética planetaria,
que admite en sí la convivencia de todas las verdades religiosas presentes en todas las épocas y culturas. La clave para entender esta religión de la nueva era es enfocarse en su carácter no dogmático, que hunde sus raíces en las doctrinas ilustradas del siglo XVIII. El objetivo de la ilustración del siglo XVIII era eliminar las religiones reveladas y que todos los hombres aceptemos una especie de religión natural sin dogmas. Y bueno, este proyecto se lleva a cabo en la New Age. Para la New Age, todas las religiones coinciden en la existencia de una divinidad entendida como una especie de energía cósmica inmanente al mundo. Esto es lo que se extrae luego de, según palabras de Hans Kuhn, que es uno de los más importantes, conspicuos promotores de esta nueva forma de religiosidad, ex-teólogo católico. Esto es lo que surge luego de realizar una síntesis superadora de todas las religiones. Eso es lo que hay que hacer. Esto es la New Age. Esta posición que hace una síntesis superadora y que agrupa a todas las religiones por igual. La inexistencia de verdades o dogmas absolutos en esta doctrina se deduce de sus principios. En efecto, no haría falta la admisión de verdad inmutable alguna para los hombres, pues estos tendrían como una especie de conciencia difusa de la existencia de algo espiritual, entre comillas. Todos tenemos conciencia de eso. Pero, como el proceso hacia la toma de conciencia plena de esta pseudo-espiritualidad se ve obstaculizado por la pretensión de apropiarse de la verdad por parte de las religiones, porque los relativistas dicen esto, los que aceptamos las religiones reveladas nos apropiamos de la verdad como propias. Los nuevos gurús del relativismo piensan entonces que deben acelerar tal proceso mediante la presión de las instituciones transnacionales o internacionales. Bueno, está ahí, sí. Así, por ejemplo, las Naciones Unidas han creado en 1993 el Parlamento de las Religiones, un foro donde supuestamente los representantes de las diversas confesiones deberían lograr un consenso mínimo sobre los valores fundamentales de carácter vinculante, de normas irrevocables y de actitudes morales fundamentales. O sea, reunimos a toda la gente de todas las religiones y las hacemos consensuar en que todas decimos lo mismo. Todo ello bajo la dirección, por supuesto, de Hans Kuhn, quien fuera designado encargado de llevar adelante, de llevar a cabo la coordinación de este foro. Al respecto hay que recordar que la Santa Sede, por supuesto, no suscribió las conclusiones de esta institución, de este foro, y además le prohibió la enseñanza de la teología católica a Hans Kuhn. En otras palabras, la nueva religión planetaria de la New Age está radicalmente asignada por el sincretismo religioso, es decir, la mezcla de todas las religiones, eso es sincretismo religioso, dando lugar a una nueva especie de gnosis de corte panteísta, como las que existieron desde los primeros tiempos del cristianismo. Su doctrina consiste en una pretensión de vaciar de contenido dogmático a las religiones reveladas para quedarse con una suerte de sentimiento de solidaridad y confraternidad hacia los demás, fundado en una especie de divinidad inmanente o energía inmanente, ese es el aspecto panteísta. Por eso no es extraño que en estos ámbitos de la New Age se haga referencia, por ejemplo, a la Madre Tierra, ¿sí? Y que en realidad es el mismo hombre que se adora a sí mismo, ¿sí? Es un antropomorfismo de la divinidad. En efecto, la reverencia a las religiones ancestrales y aún el ecologismo malentendido son manifestaciones de esta pseudo-religión que pretende una especie de bienaventuranza intramundana de la cual supuestamente irán disfrutando las sucesivas generaciones al mejor estilo de las utopías milenaristas que han tenido lugar en la historia. Como ejemplo de lo que se viene diciendo, conviene mencionar la llamada Carta de la Tierra, que fue impulsada a principios de los 90 por dos organizaciones transnacionales vinculadas a las Naciones Unidas, la Cruz Verde Internacional de Mikhail Gorbachev y el Consejo de la Tierra. Según palabras de Gorbachev, el mecanismo que usaremos será el reemplazo de los 10 mandamientos por los principios contenidos en esta Carta o Constitución de la Tierra. Hay que aclarar que esta carta fue apadrinada por el entonces director general de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza. Ahora bien, ¿cuáles son los principios de la carta que deberían reemplazar el decálogo? ¿Cuáles son estos principios? Bueno, tenemos algunas
algunos textos, ¿sí? En el preámbulo de la carta, por ejemplo, dice: la humanidad es parte de un vasto universo evolutivo. La Tierra, nuestro hogar, está viva en una comunidad singular de vida. Las fuerzas de la naturaleza promueven a que la existencia sea una aventura exigente e incierta, pero la Tierra ha brindado las condiciones esenciales para la evolución de la vida. La capacidad de recuperación de la comunidad de vida y el bienestar de la humanidad dependen de la preservación de la biosfera saludable, con todos sus sistemas ecológicos, una rica variedad de plantas y animales, tierras fértiles, aguas puras y aire limpio. El medio ambiente global, con sus recursos finitos, es una preocupación común para todos los pueblos. La protección de la vitalidad, la diversidad y la belleza de la tierra es un deber sagrado. Esa es una palabra fuerte, sagrado, ¿sí? Porque es una nueva religión que pretende todo esto que dice acá y lo que continúa diciendo. ¿Bien? Continúa la carta denunciando los postulados agnósticos y panteístas que sirven de base para una nueva sociedad. Se dice: el surgimiento de una sociedad civil global está creando nuevas oportunidades para construir un mundo democrático y humanitario. Nuestros retos ambientales, económicos, políticos, sociales y espirituales están interrelacionados y juntos podemos proponer y concretar soluciones comprensivas. Construir sociedades democráticas que sean justas, participativas, sostenibles y pacíficas. Asegurar que las comunidades a todo nivel garanticen los derechos humanos y las libertades fundamentales y brinden a todas la oportunidad de desarrollar su plena potencia. Este sentimiento difuso, medio espiritualista, que es al parecer tan inocente, porque algunas de esas cosas uno, por supuesto, puede adherir, no deja de lado, sin embargo, la necesidad del control de natalidad, ¿sí?, para salvar el planeta, la necesidad de adaptar ideologías contrarias a la misma naturaleza del hombre, por ejemplo, la ideología de género, ¿sí?, como sigue diciendo la carta, ¿sí? Fíjense, esto es fuerte: adoptar patrones de producción y consumo y reproducción que salvaguarden las capacidades regenerativas de la tierra, los derechos humanos y el bienestar comunitario. Afirmar la igualdad y equidad de género como prerequisitos para el desarrollo sostenible y asegurar el acceso universal a la educación, el cuidado de la salud y la oportunidad económica. Asegurar los derechos humanos de las mujeres y niñas, eliminar contra la violencia contra ellas. Asegurar el acceso universal al cuidado de la salud que fomente la salud reproductiva y la reproducción responsable. Adoptar formas de vida que pongan énfasis en la calidad de vida, en la suficiencia, etc. Resulta, por tanto, que esta nueva espiritualidad relativista es perfectamente compatible con el hedonismo y el materialismo moral, con la adopción de la perspectiva de género, la llamada salud reproductiva, salud sexual y reproductiva, con la defensa del aborto también, por supuesto, y todos aquellos son prerequisitos para el desarrollo sustentable, que es una expresión que utiliza mucho esta carta. La New Age se constituye, por tanto, en una especie de retorno a las religiones paganas, con el agravante de que está promovida por organismos internacionales que son capaces de influir fuertemente en las culturas nacionales. Es la consagración del relativismo como religión, que conlleva la ilusión de un pacifismo que garantizaría al hombre una existencia libre de dificultades. Al respecto hay que recordar las palabras del catecismo, que enseña que la inteligencia del hombre por naturaleza está abierta a la verdad, que consiste en Dios mismo, el único capaz de colmar plenamente sus expectativas. Como decía San Agustín, nos hiciste, Señor, para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que nos dejan sentir. No hay felicidad plena si no es junto a Dios, ¿sí? Esto plantea una especie de felicidad terrena inmanente. Y eso es lo propio de la New Age. Con la aceptación de este sentimentalismo que uniría a todos los hombres. Bueno, y por último, terminando, ¿qué respuesta podemos encontrar al relativismo y también a este tema de la New Age? ¿Sí? El relativismo tiene su fuerza, sobre todo en su indudable poder de persuasión, pues otorga al hombre la ilusión de que puede desligarse del ser real, prometiendo una libertad capaz de crear los valores y la realidad misma a su antojo. Pero desde el punto de vista de su consistencia racional, se trata de una posición muy débil. Es persuasiva, pero es débil. No resiste el menor análisis filosófico. En efecto, como sucede con el escepticismo, sostener la tesis relativista de que no hay verdades absolutas importa una evidente contradicción. Y así lo explica el padre Miguel Ángel Fuentes en su libro sobre la verdad robada, que dice: al mantenerse que ningún juicio goza de la propiedad de ser verdadero en sentido absoluto
y que toda verdad es relativa, surge como consecuencia ineludible que el juicio, toda verdad relativa, tampoco puede tener carácter de validez absoluta, lo que destruye con sus propias armas el relativismo. Es decir, el relativista queda atrapado en las redes de su propia afirmación, al ser reducida a verdad relativa, su pretensión de que toda verdad es relativa. Entonces esa misma afirmación queda relativizada. Santo Tomás de Aquino lo explica con estas palabras. Él dice: quien niega la existencia de la verdad, pero está en la próxima diapositiva. Quien niega la existencia de la verdad afirma implícitamente que la verdad existe. Pues si la verdad no existiera, sería verdad que ella no existiría. Eso es lo que dice el axiómático. Por otro lado, la negación absoluta de que existen verdades, como los datos de los sentidos, por ejemplo, o los primeros principios de la razón, repugna al mismo sentido común. Pues si todo fuera absolutamente relativo y nunca el hombre alcanzara certeza alguna, no sería posible vivir una vida auténticamente humana. En efecto, decisiones como casarse, hacerse futbolista, comprar un carro, caminar por la calle, etc., implican un juicio sobre lo que es verdadero o falso, bueno o malo, y la consiguiente elección en uno u otro sentido. La pretensión de indeterminación total de la razón, que es propia del relativista, sucumbe cuando del plano ideal se pasa al plano real, en el cual no cabe la absoluta indeterminación, en la medida en que toda acción humana implica una discriminación entre algo que es bueno o verdadero y algo que es malo o falso. Siempre estamos tomando decisiones y haciendo juicios sobre lo verdadero y lo falso. ¿Sí? Se ve claramente lo que señalábamos hace un instante: el relativismo no es otra cosa que un tipo de idealismo, una construcción ideal que no puede aplicarse a la práctica. Este mismo argumento cabe tanto para el relativismo como actitud filosófica ante la vida como para la pseudo-religión del New Age. Porque es imposible que doctrinas contrapuestas convivan en un mismo sujeto y en un mismo sistema de ideas. No es posible afirmar que todas las religiones convienen en una confusa concepción de la espiritualidad. En primer lugar, porque hay falsas religiones que niegan la dimensión espiritual del hombre, como sucede en aquellas religiones paganas que adoran objetos de la naturaleza o que identifican la naturaleza con los cuerpos celestes, o que identifican la divinidad con los cuerpos celestes. Pero lo que es más importante, aún aquellas religiones que aceptan que el hombre no es simplemente un ser material, poseen una idea radicalmente distinta de lo espiritual. El Nuevo Testamento, por ejemplo, transforma y eleva la concepción judía del mundo espiritual del hombre, de su dinamismo y sus relaciones con Dios. Ni siquiera, aunque todas las religiones, muchas religiones hablan del mundo espiritual, no siempre espiritual significa lo mismo en esa religión. Por otro lado, el magisterio, esto, digamos, hasta aquí, lo que serían los argumentos racionales, ¿sí? Es contradictorio en sí mismo, el relativismo, y además repugna el sentido común. Pero por otro lado, el magisterio ordinario de la Iglesia y la enseñanza de los sumos pontífices ha condenado varias veces al relativismo. Sobre todo en los últimos tiempos en que esta posición adquiere una dimensión enorme en el mundo secularizado occidental. Uno de los documentos pontificios fundamentales en este sentido es la ya citada encíclica Fides et Ratio de Santo Juan Pablo II. En su número 91 advierte el Papa que el tiempo de las certezas ha pasado irremediablemente. El hombre debería ya aprender a vivir en una perspectiva de carencia total de sentido, caracterizada por lo provisional y fugaz. Eso es lo que parece que hay que adoptar ahora. Y el Papa lo denuncia. El Papa tiene conciencia de la relación que existe entre una concepción y una realidad en cambio o devenir permanente, por eso habla de la fugacidad, fíjense, la provisionalidad, que es propia del idealismo filosófico, como vimos, la pérdida del sentido de la vida, y la aceptación de que nada puede ser conocido con certeza por el hombre. Estas tesis están conectadas y el Papa tiene plena conciencia de eso. Continúa el Santo Padre explicando que en la actualidad la legítima pluralidad de posiciones ha dado paso a un pluralismo indiferenciado basado en la convicción de que todas las posiciones son igualmente válidas. Sostener lo contrario para la posmodernidad sería una especie de intolerancia o signo de intolerancia. Lo expresa el Papa, dice: este es uno de los síntomas más difundidos de la desconfianza en la verdad que es posible encontrar en el contexto actual. En esta perspectiva, todo se reduce a opinión. Eso en el número 5. La tiranía de la opinión en nuestros días
solo admite la duda radical acerca de todo conocimiento y la imposibilidad de comprometerse con valores inmutables, por la sencilla razón de que no quiere admitir la vida humana como orientada a lo sobrenatural. Perdido el sentido de la vida, cualquier compromiso con una verdad objetiva pasa a ser mera opinión o capricho particular. Y aquí se da la paradoja fundamental. El relativismo posmoderno niega la verdad porque la reconoce erradamente como fruto únicamente de la subjetividad, en aras de una objetividad a la cual todos los hombres deberíamos adherir. La posición que se jacta de ser la defensora principal de la instancia subjetiva del hombre y de la opinión personal tiene un terror inmenso por la persona que se afirma a sí misma cuando posee la verdad. El relativismo, por lo tanto, es en el fondo tiranía y opresión para el hombre, que está sometido a la única verdad omnímoda de que no hay verdad. Enunciado que tiene que aceptar sí o sí el hombre para ser incluido dentro de la comunidad de individuos libres y modernos. Esto explica el énfasis que las organizaciones mundiales de derechos humanos ponen para adoctrinar a los pueblos en el relativismo y en la religión de la New Age. El domingo pasado, 17 de agosto, el Papa Francisco, en ocasión de la sexta jornada de la juventud asiática en Corea del Sur, ha vuelto a reiterar a los obispos de Asia la enseñanza tradicional de la Iglesia, llamando la atención sobre la actitud relativista que impregna la cultura odierna. Dice el Papa Francisco: el deslumbramiento engañoso del relativismo oculta el esplendor de la verdad, y removiendo la tierra bajo nuestros pies nos lleva a las arenas movedizas de la confusión y la desesperación. Es una tentación que hoy en día afecta también a las comunidades cristianas, haciéndonos olvidar que, esto es cita de la Gaudium et Spes, bajo la superficie de lo cambiante hay muchas cosas permanentes que tienen su fundamento último en Cristo, quien existe hoy, ayer, hoy y para siempre. No hablo aquí del relativismo únicamente como sistema de pensamiento, sino ese relativismo práctico de cada día que de manera casi imperceptible debilita nuestro sentido de la identidad. Esta sana enseñanza, por tanto, es la misma que es posible hallar en toda la Sagrada Escritura y que el Señor nos ha dejado en el Evangelio, al presentarse a sí mismo como la verdad con mayúscula que brilla en las tinieblas y que las tinieblas nunca podrán esconder. Muchas gracias.